Primero vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor me dé palabras, ¿verdad? Señor, te agradezco nuevamente, Señor, por permitirme estar aquí una vez más, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Te pido que pongas palabras en mi boca para darme a entender, Señor, y que prepares aquellos corazones a los cuales se les va a llegar este mensaje, Señor. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar, quiero que veamos un pequeño video y de ahí vamos a arrancar para lo que es la predicación. Si puedes dar ya el video. En una tienda de herramientas, dentro de un estuche de cartón y plástico, colgado se encontraba un desarmador. Era el último modelo que se había sacado al mercado. Su mango estaba pintado de vistosos colores que lo hacían ser bastante llamativo. Cuando caía la noche y toda la gente abandonaba la tienda, las herramientas se ponían a platicar. Hoy vino un electricista y me estuvo observando por varios minutos. Seguro que en cuanto junte el dinero, viene a comprarme. Platicaba emocionada la caja de herramientas. Pues hoy se vendieron 10 de mis hermanos desarmadores. Seguramente no tarda en que alguien me compre a mí. Somos las herramientas más nuevas y bonitas que hay en toda la tienda. Decía así el orgulloso desarmador. Y tenía razón. Al día siguiente llegó un padre de familia, de esos que les gusta hacer un poco de todo y que no contratarían a un plomero o a un electricista hasta no estar seguros de haber dejado sin remedio aquello que querían arreglar por sí mismos, con tal de ahorrarse unos centavos. El señor iba en busca de un nuevo desarmador y nuestro orgulloso amigo resultó ser el afortunado elegido. Camino a su nuevo hogar, iba pensando en todos los tornillos que atornillaría o destornillaría. Después de todo, él había sido fabricado para hacer eso y le emocionaba cumplir con su destino. Por fin, llegó a su nuevo hogar y su dueño lo metió dentro de la caja de herramientas. El desarmador se puso a observar a sus nuevos compañeros. Todos lucían sucios y grasientos. Todos lucen terribles. Definitivamente soy la herramienta más bella que tiene mi amo. No creo batallar en convertirme en su desarmador favorito. Así pensaba nuestro amigo. Sin embargo, se puso a buscar a su competencia. ¿En dónde estaban los otros desarmadores? No podía encontrarlos. Después de algunos minutos de búsqueda, la llave de tuercas le informó que no había más desarmadores. El único que había se rompió y por eso el dueño tuvo que comprar otro. Las palabras de la llave de tuercas tranquilizaron al desarmador. Él sería el favorito y no tendría competencia. Al poco tiempo comenzó su trabajo. Un día a quitar los tornillos de un contacto eléctrico, al otro a desarmar la plancha. Y así fue pasando la vida del desarmador. Hubo un día en que el amo estaba pintando unas ventanas y quiso revolver la pintura. La única herramienta que se encontraba cerca del amo era el desarmador. Así que lo tomó, lo metió en la lata de pintura y comenzó a revolver. El desarmador estaba confundido. Él no estaba hecho para eso. Él era un desarmador, no un revolvedor. Al sacarlo de la lata estaba todo manchado de pintura, y eso no le gustaba mucho a un desarmador tan orgulloso en su apariencia. Espero que no tarde mucho antes de que mi amo me lave. No quiero lucir así por el resto de mi vida. Sin embargo, ese día nunca llegó y tuvo que vivir manchado por siempre. En otra ocasión, el dueño estaba clavando unas maderas. Cuando solo le faltaba colocar un clavo, se dio cuenta que el martillo se encontraba algo lejos, así que tomó el desarmador y utilizó su mango como martillo. El desarmador sintió dolor y los golpes le dejaron algunas marcas y su apariencia se había deteriorado aún más. Y así fueron pasando los días. En ocasiones servía como espátula, otras como martillo o como palanca. En una ocasión hasta sirvió de asta bandera para que el hijo de su amo jugara a los soldaditos. Un día se dio cuenta que los colores que tanto orgullo le causaban ya no podrían distinguirse entre tantos rasguños, abolladuras y manchas. Pero era el único, así que no tenía de qué preocuparse. Casualmente ese mismo día su dueño llegó con un desarmador nuevo. Un nuevo modelo con colores aún más vistosos que los que él había tenido cuando era nuevo. Nuestro amigo se preocupó.
ya no me va a utilizar. Ahora él va a ser el desarmador favorito. Luce mucho mejor que yo. Nuestro amigo se llevó una gran sorpresa al día siguiente, cuando se dio cuenta que su amo lo seguía utilizando en sus labores diarias. Nuestro amigo no entendía lo que pasaba. Cada día su apariencia era peor. Cada día estaba más maltratado. En cambio, su rival lucía totalmente nuevo, bello y lleno de color. Simplemente no podía comprender qué era lo que pasaba. ¿Por qué él tenía tanto trabajo y el otro desarmador no? Pronto se llenó de envidia. Todo el trabajo lo hago yo, y por eso tengo esta apariencia tan horrible. Mi cuerpo está cansado. En cambio, tú no haces nada y por eso luces así, de bello. Eso no es justo. Le gritó desesperado al otro desarmador. En eso se escuchó la voz de su amo platicando con otra persona. Pero aún no tengo dinero. ¿Con qué quieres que cubra mi deuda? Puedes darme algo a cambio del dinero. Por ejemplo, tu caja de herramientas. El amo de las herramientas se dirigió a la caja y separó su viejo, manchado y maltratado desarmador y dijo en voz alta: este desarmador es lo único con lo que me voy a quedar. Es mi favorito. Me ha servido para muchísimas cosas. El resto de las herramientas son tuyas. El corazón del viejo desarmador se llenó de alegría. Pudo comprender que nunca fue el favorito por su apariencia, sino por todo el trabajo que había realizado para su amo. Al recordar todo lo que había hecho desde que salió de la tienda, se dio cuenta de que no solamente había servido para poner y quitar tornillos, sino que había servido para muchas otras cosas que jamás imaginó. Y que gracias a todo eso fue que su amo le tomó mayor aprecio. Recordemos algo: cuando estés cansado, desvelado o enfermo y veas que eres el que más ha trabajado, no te enojes. No te enojes con el que luce limpio, sano y poco cansado. Por el contrario, siéntete feliz porque tú eres el favorito. Si de pronto te sucede lo que el desarmador, que recibes golpes, rayones, maltratos o trabajos, cansancios, preocupaciones, problemas y responsabilidades con los que otros no tienen que vivir, entonces alégrate también de ser la herramienta favorita, al igual que el desarmador. Puedes estar seguro que tarde o temprano serás recompensado. La clave está en estar siempre dispuesto a trabajar, sin importar si fue para eso para lo que te preparaste, sin importar qué tanto hayas trabajado. Por el contrario, preocúpate si tú o tu vida luce demasiado bien, debido a que nunca te has preocupado por trabajar para conseguir tus metas. Bueno, era un pequeño, una pequeña reflexión sobre el tema que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a hablar, el tema que vamos a ver es la envidia. Ustedes pudieron ver ahí el caso de ese desarmador, ya lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, cómo ese pecado es muy peligroso. Y vamos a ver ya sea cosas materiales o también pueden ser cosas por ejemplo, ¿qué es la envidia? Ahora ya la tengo. La envidia es aquel sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea en bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas. Esa es la envidia. Es bien parecida al celo. No más que el celo es un sentimiento por algo que puedo perder, por el cariño de un ser querido, de un amigo, de una novia. Pero la envidia es por querer algo que el otro posee. Pueden ser cualidades y todo eso. Y en 1 Samuel, vamos a ir en 1 Samuel, los que tienen Biblia, en el capítulo 18, versículo 6, vamos a leer algo parecido a esa historia. Dice, aquí estamos hablando del rey Saúl. Dice, Saúl tiene celos de David. Y dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y
y le desagradó este dicho y dijo: a David dijeron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Fíjense que incluso Saúl era rey, lo tenía todo. Así como el desarmador era el único. Entre todas las herramientas, no tenía buenas cualidades. Saúl tenía el reino, era el rey. Pero por desenfocarse en su trabajo o en lo que estaba haciendo, volvió a ver a su compañero. Inmediatamente a él, al perder el enfoque de lo que le correspondía hacer, entró la envidia. Y de ahí, desde ese capítulo que estamos leyendo, fue que nacieron los corridos. No los inventaron los mexicanos, los inventaron allá en esa época. Y dice que cantaban, dicen las mujeres, y danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000. O sea, hacían balacera. En los tiempos de hoy así hablan los corridos, ¿no? Que van y hacen una sola balacera en el pueblo y que salgo. Pero la alegría del pueblo en ese entonces era de que celebrar los héroes, los dos como héroes de Israel. Pero en él entró la envidia solo porque a él le pusieron 10,000 y a él solo 1,000. Y desde entonces no lo vio con buenos ojos. Y sabemos que si ustedes siguen leyendo, él lo intentó matar 2, 3 veces con una lanza. Y desde entonces todo le fue mal a Saúl. Imagínense. Solo por una cualidad, por algo que dijeron, que escuchó, que no le agradó, perdió el enfoque de lo que tenía que estar haciendo y se enfocó. Y esa es la envidia. Ahí dice celo, pero en realidad fue envidia. El celo tiene unas hermanas que se llama... la envidia tiene unas hermanas que se llaman celo, egoísmo, y junto con él viene la codicia y la crítica. Ya lo vamos a ver. También en la misma Biblia nos muestra otra historia, y esto lo vamos a encontrar en Génesis 37. Ahí vemos, ¿verdad? Dice en 37:11, dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ese muchacho se llama José. Así empieza más o menos la historia de él. Eran 2 hermanos. ¿Y cuál era el celo que sentían por él? Bueno, yo solo tengo 2 hijos y se me es bien difícil. Tuve que preguntar para una familia que tiene más de 3 hijos o de 3 y más, para saber cómo se siente el de en medio. Imagínense que en una familia de 6 hijos, me dice la mamá: mis otros hijos se sienten celosos. ¿Por qué? Porque cuando hablo con otras personas siempre hablo del mayor. O si no, se habla del menor. Pero casi nunca se hablan de los de en medio. Entonces, los de en medio son como invisibles. Están ahí, no es que no los quiera, los conoce. Pero con una familia de 12... al de en medio: ¿cómo te puse? Ven tú. O sea, se le olvida, pero no se olvida el primero, su nombre. ¿Por qué? Porque con él fue la primera vez. Fue la primera vez que la mamá tuvo su primer bebé. Le dio de todo lo mejor, y pasó tal vez muchas penas también con el bebé. Y ya al segundo le fue quedando la ropa del primero, y al tercero, al cuarto, y ya al más pequeño ya no alcanzó. Ya la ropa se desapareció en el camino y ya le compraron ropa nueva al más pequeño. Entonces el más pequeño, por ejemplo, siempre vuelve a estrenar, pero no así el segundo, no así el tercero. ¿verdad? Siempre van dejándole la ropa para el otro, para el otro y para el otro. Era una familia de 12. Pero José tenía un don, por decir así, de parte de Dios, que el don de él era interpretar los sueños, y también era el favorito de su papá. Todavía tenía un hermano menor que se llamaba Benjamín, y vemos en esa imagen que el papá le regala por primera vez una playera Adidas, así de rayitas, y esa fue la envidia de todos, porque todos andaban de manta, y que le regalen una Adidas, no les molestó eso. Ustedes pueden ver ahí los hombres allá atrás, bueno, ¿y este qué? ¿Por qué este sí y nosotros no? Y si fuera poco, él les contó 2 sueños que tuvo. Uno de ellos, de que habían unas espigas de trigo, 11 espigas, y que la de él estaba en medio,
y que las otras se doblaban hacia la de él. Y el hermano mayor, pues todos los hermanos, no, ¿tú qué crees que te vamos a hacer tus achichintles o qué? O sea, estaban bien enojados que por qué él les estaba diciendo eso. O sea, ¿qué se creía? Que solo porque el papá le había regalado una playera Adidas y luego comenzaba a soñar cosas, ya se sentía privilegiado. Entonces, tuvo otro sueño, que le rodeaban 11 estrellas, y la de él estaba en medio, el sol y la luna, y lo reverenciaban. No, hombre, ya ahora sí, ya lo traían entre ceja y ceja. Y una tarde, un día, él se durmió y sus hermanos salieron a pastar el rebaño, y a él le agarró la tarde. Y en cuanto se acordó, pues le dijo, solo con el permiso del papá, el papá pensó que a buscarlos iba, y él se alistó y se fue a buscarlo a sus hermanos, y sí los encontró. Pero como no se había ido con ellos, pues le quisieron jugar una broma. La misma envidia que le tenían, primero pues era quitarle la playera, ¿no? Se la quitaron, y enseguida, en lo que ellos estaban pensando, porque comenzaron a maquinar malos pensamientos, como de quererlo desaparecer, digamos, lo metieron a un pozo, mientras pensaban qué podían hacer con él. Pero entonces, por la gracia de Dios y los planes que él tenía, por ahí pasaron unos mercaderes, y se lo vendieron a los mercaderes. José tenía 17 años y sus propios hermanos lo han vendido. Se lo llevaban a Egipto, en una tierra lejana, pero José ni se imaginaba lo que Dios tenía preparado para él. Como dice la Escritura, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Él no dijo nada, fue sumiso, porque o se iba con ellos o lo mataban sus hermanos. Porque sus hermanos ya ven que la envidia traía otra hermana que se llama engaño. Y también con lo que hicieron con la túnica que el papá le regaló, la llenaron de sangre de animal y se la llevaron al papá, porque inventaron una historia de que no lo habían visto, y que por el camino a lo mejor una fiera se lo devoró, y le provocaron un gran dolor a su papá, ¿verdad? En esa historia estaba, y ellos pues ya ni modo de arrepentirse, ya habían recibido 30 monedas de plata. O sea, ya se lo habían gastado en puras chucherías, se habían ido a comprar sus tenis, sus celulares, su iPhone, todo, ¿verdad? Y ya qué mal les quedaba, ¿verdad? Aguantarse la tristeza de su papá. Y como sabemos que todavía, como que si no fuera poco, a él también le fue mal en Egipto, que fue también, dice, y también también nos dice, en Hechos 7, dice, los patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Cuál era ahí lo especial que él tenía? Que Dios lo estaba acompañando, como nos ha acompañado a cada uno de nosotros. Cuando Dios está con nosotros, como dice la Biblia, todo va a servir para bien. No importa cómo nos traten, no importa cómo nos vaya en la vida. De repente, los que nos deseaban mal, porque la envidia lo que tiene es que, si no se puede destruir al enemigo, si no puedo quitarle lo que tiene, entonces me alegro de su, por decir así, cuando le va mal. Cuando le pasa cosas malas, yo me alegro. Como no lo puedo destruir, pues me alegro cuando le va mal. Vemos que a José sufrió mucho, pero al final sabemos cómo termina la historia. Él también termina siendo segundo en mando en Egipto. Y sus sueños, lo que él había interpretado, se cumplió. Sus hermanos, si ustedes han oído de la historia, llegan por la hambruna que había, porque él había interpretado otros sueños para el faraón. Imagínense que salvó a los patriarcas, que fueron ahora los que fundaron hoy en día la nación de Israel, porque Dios estaba con él. Entonces, eso nos puede pasar a nosotros. Él nunca perdió el enfoque. Él nunca volteó y se volvió contra sus hermanos.
¿Y qué pasó al final? Salvó a todo un pueblo, que ahora pues gracias a ese pueblo nació el Salvador, que ahora es para todo el mundo. Entonces, esa es una gran enseñanza sobre la envidia. En cambio, al rey, teniéndolo todo, perdió su enfoque de lo que tenía que estar haciendo y se fijó en David. ¿Qué nos puede a nosotros estar distrayendo? ¿O qué nos puede ocasionar a veces la envidia? Puede ser que una persona nueva venga a la iglesia y comience a prepararse y comience a hacer más, a servir, y nosotros nos podemos comenzar a sentir envidiados. Bueno, acaba de venir y ya está predicando, o está sirviendo, o está haciendo cosas, cuando deberíamos de alegrarnos, en vez de sentirnos que vamos a perder posición. O también hay otra hermana que se llama egoísmo, que eso no nos deja prestar nuestra posición, porque sentimos que ya vamos a valer menos que como estábamos. Vamos a ver, la envidia es un pecado peligroso, como les decía, y dice, la envidia tiene una familia de pecados. En Primera de Pedro nos dice que 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Esa es la familia de pecados que trae la envidia. La envidia nace del ser humano. No, en Marcos 7, 21, 23 nace. Dice que la envidia es una obra de la carne. Y ya vamos a ver por qué de la carne, es cuando se manifiesta. Y la envidia es producto de mi vanagloria. O sea, hay cosas que, como le pasó al rey Saúl, ya estaba muy agrandado, decimos nosotros, y no quería sombra, no quería que nadie dijera nada bueno de otra persona, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Marcos 7:21, dice: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, el maldicencia, la soberbia, la insensatez, y todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Nacen, ahí están, todos las tenemos. ¿Cuándo se hacen ver? En Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ahí están los celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya voy a explicar por qué dice que no heredarán el reino de Dios. Entonces ahí vemos que primero nace, todos lo tenemos, ahí está. Solo es que veamos, como dicen allá, a nadie le gusta ver ojitos bonitos en cara ajena, ¿verdad? Y cuando ya vemos esos ojitos bonitos, ya no nos gustó. Y nace la envidia. ¿Y cómo se van a manifestar? Dependiendo de la actitud de cada quien, o el rechazo que va a comenzar a provocar por la otra persona. Y dice que en Gálatas 5:26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, la envidia es cosa seria, mi hermano, porque como no se puede ver, podemos envidiar sin que la otra persona lo sepa. Y hasta que ya se van poniendo en práctica las obras, es que podemos, ya entonces ya es muy tarde, porque ya se está manifestando, no lo pudo controlar. Y la razón por la cual no se puede controlar, ya vamos a ver por qué. Dice en Proverbio que es carcoma de los huesos, Proverbios 14:30. Es más peligrosa que la ira, Proverbios 27:4. Y puede hacer cosas buenas sin una buena intención, Filipenses 1:15. Y consume al que la siente, en Job 5:2.
Dice Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Fíjese que el corazón puede estar tranquilo, pero el que es envidioso no, porque nomás se le viene a la imagen o nomás se le viene el nombre o la persona, comienza de alguna forma, puede estar en el baño, en su casa, en el trabajo, en donde usted quiera, y está pensando cómo destruir a esa persona que se cree mejor que yo, que solo porque ya estudió o porque está haciendo. Y acuérdense que la envidia no solo se da dentro de las iglesias, está en la familia. A veces en la familia, a veces la más bonita nunca se casa o no puede agarrar un buen marido. Y vemos que, por decirlo así, la gordita sí. Ya ve que hicieron hasta una novela que se llama Betty la Fea. Y hay un dicho que dice que la suerte de la bonita, la suerte de la feita hasta la bonita la desea. ¿Por qué? Porque hay envidia por algo que no puede conseguir. Acuérdese que no solo son de cosas, también de cualidades. Entonces, esa envidia es bien difícil. Dice que es carcoma de los huesos. Dice Proverbios 27:4 que dice, cruel es la ira y impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Usted se enoja y ahorita se le pasa. Enójese con alguien lo que usted quiera. Si es posible ir al estacionamiento y se le pasa. Pero la envidia, mi hermano, no. La envidia sigue continuamente. Hasta que usted no comience a tratar ese pecado, ahí va a estar. Y dice en Filipenses, y aquí es donde les quería decir, se puede dar hasta en los ministros. Y dice Filipenses 1:5, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Y si usted sigue leyendo, habla también de la codicia. Muchos ministros predican, tienen la preparación, pero a ellos lo que los motiva es la codicia, el dinero. Si ustedes leen todo ese capítulo, el apóstol Pablo habla sobre ellos. Que al final dice él, pues, qué bueno que se habla de Dios. Pero sí pueden haber envidia entre los ministros que predican la palabra de Dios. Y Job 5:2, es cierto que al necio lo mata la ira, lo que estábamos hablando ahorita, y al codicioso, imagínense, y al codicioso lo consume la envidia. O sea, al que es enojado, nomás se enoja y ya, ahí pasó. Pero el que es codicioso, nomás le dicen, te vamos a pagar. Si no hay dinero, no lo hace. Si no hay un botín de por medio, no hace las cosas. O sea, finge, porque también puede fingir. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Acuérdese que lo que pasó a José, lo que Dios reserve para uno, ni la envidia, ni el destino, ni la suerte lo va a cambiar. Lo que Dios ya destinó para usted, ya es suyo, ¿verdad? Hay que alegrarnos con eso. ¿Y cómo vamos a poder tratar con la envidia? Dice que los que aman de corazón, la envidia ha huido de ellos. En 1 Corintios 13:4 dice que el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. ¿Cuándo tenemos ese amor? Cuando Cristo ha entrado en nuestro corazón. No podemos amar tal vez con nuestro propio amor carnal, pero cuando Cristo viene a ser Señor de nuestra vida, podemos amar a los demás. Y no sentir envidia, no poder estar pensando en que si es mejor o mejor que yo. Cristo da, porque dice que cuando Él es amor. Entonces, ¿cómo podemos controlar la envidia? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, no es que usted no vaya a desear ser o tener otras cosas que otras personas tienen, pero usted debe de aprender a elogiar a la otra persona. Si a usted le gustan cualidades de aquella persona, en vez de envidiarlo, decir, wow, cuánto se habrá preparado, cuánto habrá trabajado para alcanzar donde está, la casa que tiene, el carro que tiene, el negocio que tiene. No es malo si usted lo elogia.
lo desea no con esa envidia, sino que es como usted lo admira, de modo de que usted podría hacer lo mismo, buscando sus propios talentos. De esa manera vamos a poder controlarlo. Primeramente, tener a Cristo en nuestro corazón, porque siendo cristianos podemos llegar a tener envidia. Acuérdense que en la Biblia no solo habla de esas historias, también Caín, recordemos que Caín mató a Abel por envidia. Hasta el mismo diablo quiso hacer como Dios. Entonces, pues no es algo nuevo, es algo que viene desde la fundación, creo yo, desde que Satanás se rebeló. Y tenemos aquí unos puntos, ¿verdad? Que nos van a ayudar, si en caso caemos o tenemos un poquito de eso, ¿verdad? En dar gracia por las bendiciones que otros tienen. Y eso lo podemos encontrar en Romanos 12:15. También hablar bien de los demás, en Romanos 12:14. Estimar a los demás como superiores, ¿verdad? A usted mismo, en Filipenses 2:3. Orar y ayudar a los demás. Ser sincero en mis actuaciones. Cultivar el amor verdadero, en 1 Corintios, ya lo vimos, 13:4. Ser controlados por el Espíritu Santo, en Gálatas 5:21, y lo hemos estado viendo en el seminario también. Pedir según la voluntad de Dios, Santiago 4, versículo, y no compararnos con otro, y desear la palabra de Dios. Cuando nosotros, como estábamos viendo, que entre más estudiemos, más busquemos a Dios, todos estos pecados van a terminar poco a poco. Tal vez para unos no es ningún problema, para otros sí. Hay otros se alejan de las iglesias por esto. Hasta por cómo vino la hermana, si dos hermanas vienen vestidas de la misma ropa, una se tiene que ir a cambiar o no sé qué hace, o se van para atrás, pero no se quieren ver vestidas iguales. ¿Por qué? Porque no han cuidado su corazón y son las obras de la carne. Bueno, eso era todo lo que tenía para del tema del día de hoy. Va a pasar nuestro hermano Adán. Voy a hacer una pequeña oración para aquellas personas que nos están viendo y que no tienen a Jesús y quieren dejar todos esos pecados. Pues la única forma es entregarle su corazón a Dios, pedirle que Él entre y sea Señor de su vida. Inmediatamente reciben el amor del Padre, y eso les ayudaría mucho a dejar, ¿verdad?, lo que es ese pecado de la envidia. Es bien complejo, arrastra más pecaditos, y hay que dejar todas esas cargas, ¿verdad?, al Señor, que Él las trate, ¿verdad? Vamos a orar para aquellas personas que nunca le han pedido al Señor que entre en su corazón, que sea Señor de su vida. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que cada día nos enseña, Señor, cosas, cómo podemos nosotros tratar con nuestros pecados, Señor. Sabemos que sin tu ayuda no lo podríamos lograr, Señor, con tu amor, con tu paz. También queremos, Señor, ser de ayuda para aquellas personas que también no te conocen o que no te han pedido todavía que seas Señor y Salvador de sus vidas, Señor. Si yo pudiera, pues, ayudarte a pedirle al Señor que entre en tu corazón, pues puedes hacer esta oración después de mí repitiendo: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz por mis pecados, Señor, y haber resucitado al tercer día, Señor. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador,